¿qué especialidad tenías en mente antes del internado? Bueno, yo siempre he sido del área de la medicina interna, principalmente cardiología. ¿Qué sucede? Que me he dado cuenta que, no sé, de cardiología actualmente no se diferencia mucho de medicina interna, no es lo que busco como tal. Entonces pensé, actualmente ahora, valga la redundancia, que más que el área de la cardiología preferiría algo como endocrino. 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 ¿Pero eso lo pensaste antes del internado o durante el Durante el internado? Durante el Dijiste, internado. coño, ¿por qué cardio? ¿Por qué no mejor endocrino? Exacto. Además que obviamente no es una de las especialidades que uno usualmente ve No es recomendada, inclusive cuando uno puede sospechar de otras enfermedades. Siempre cuando hay algo que altere el electrocardiograma, cuando hay algo que sugiera corazón, es inmediatamente cardiólogo. Y hay patologías que están asociadas más bien secundariamente a otras áreas que no se toman mucho en cuenta. Nutrición, por ejemplo, Sí. muchos trastornos alimenticios que a veces afectan a otros sistemas. La diabetes, todo. O sea. Sí, en verdad sí, esa palabra está full olvidada. Tanto que me acuerdo una amiga que en un parcial la jodieron con una pregunta porque estaban hablando sobre causas de edema. Entonces, ajá, el cardiogénico, el esto, ¿verdad? Y el ajá, hipoproteico. y otro. Ajá, y exacto, el nutricional, por hipoproteinemia, ya sea por déficit en la nutrición o por ejemplo, Un trastorno de asociación o una enteropatía perdedora de proteínas, por ejemplo. Pero es eso, ¿sabes? Es eso. Te quedas como con. Entonces, también me he dado cuenta que yo no soy alguien mucho del área de la emergencia. Yo no me veo corriendo todos los Ni días. RCP, ni nada. Bueno, tocará en algún momento. Siempre va a tocar en algún momento porque es algo que nos involucra en nuestra área. Pero no diario. E inclusive, cuando no estemos en el área. Por el hecho de que alguien en una situación de una emergencia en la calle o lo que sea, Claro. podemos caer en esas necesidades de RCP. Pero no me veo en eso, trabajando en eso en la vida, sino más en el área preventiva. Creo que es un área que hay que atacar mucho en este país actualmente. Estoy de acuerdo. Se pierde mucho esa parte. Y es algo que, por lo menos inclusive en salud pública, no se le da el amor necesario. Pero, oye, está cool esa endocrino. De hecho, yo cuando pequeño yo quería endocrino. ¿Cuál ha sido el mayor miedo o reto al que te has enfrentado durante el internado? Wow. Cualquiera. Realmente el miedo general que vas a tener en el internado va a ser: ¿lo estoy haciendo bien? Esa es la primera pregunta que te vas a hacer. Y la segunda que te vas a hacer es: ¿cómo no he estudiado esto antes? Porque a veces uno dice: sí, me aprendo las dosis, me aprendo las dosis pediátricas, me aprendo todo. Y a la hora de ponerlo en práctica dice: ¿cómo era? Y entonces tienes que recaer otra vez a repasar y a eso. Y cuando le vuelves a agarrar el ritmo, que ya por fin fijaste la idea de las dosis, fijaste la idea de qué tratamiento va a aplicar y eso, te llega la pregunta de que si lo estoy haciendo bien realmente. Y para eso es cuando uno tiene que apoyarse de los residentes que son los principales que van a estar en contacto contigo más que los adjuntos inclusive. Es el que te va a guiar. Y muchas veces, por lo menos aquí en el hospital universitario, lo que he estado viendo es que si tengo dudas, puedo preguntar libremente y ellos me van a aclarar. Y a veces hasta dejan rienda suelta y solamente supervisan. Casi que no corrigen ni nada. O sea, si se dan cuenta que tú sabes lo que estás haciendo, es como, ok, hazlo. Te veo, pero exacto. Hazlo. Y si tienes dudas, aquí estoy. Oye, siempre. Qué cool. Bueno, créeme que... O sea que sientes que antes del internado hace falta un ligero toque práctico para que eso quede fijado. Más... lo que pasa es que eso es muy difícil. Porque para eso es el internado. Para eso es el internado. ¿Qué pasa si tú lo haces un poco antes? Que realmente todavía estás en formación. En verdad la parte de las revistas, de todo eso,
es un momento de que también tienes que fijar muy bien. ¿Qué pasa? Somos muchos. O sea, por lo general en las clases somos muchos en quinto, en cuarto, en tercero. Y darle ese enfoque que uno puede darle a 6 muchachos de interno, en vez de a 15 que le estás dando al pregrado, es difícil para los profesores. Aunque ellos tratan, no lo niego. Pero no es el mismo enfoque. Realmente lo que tú tienes que demostrarle, o lo que yo diría que le tienes que demostrar al que va a entrar de internado, que ya es el momento de dar ese paso de estudiante a punto de ser el médico. Sí. Bueno, créeme que esa pregunta de ¿lo estoy haciendo bien? Se queda. Porque yo todavía, o sea, no es como que, oh sí, porque tampoco ni siquiera tengo un año de graduado, pero coño, aún con los pacientes en los que uno está muy claro en la semiología, en el examen físico, ves los laboratorios, ves esto, inclusive con la parte de la conducta, o sea, tanto con lo que sabías de pregrado, durante el internado, más, no sé, las búsquedas rápidas en UpToDate o en alguna, en cualquier fuente que puedas conseguir. En cualquier fuente, aún cuando ya tienes todo eso, y yo, como, está bien. O inclusive cosas como puntuales raras que tú sabes, o sea, que te huelen semiológicamente, porque tanto por instinto como por conocimiento, será. Y tú pides todo, al final sí te das cuenta que sí era, pero siempre te quedas con la duda de, hice todas las cosas que tenía que hacer en el momento. Pero al final eso es lo que nos hace buenos. O sea, es lo que va a hacer que nuestra conducta sea la mejor posible. Siempre dudar, hasta de nosotros mismos. Qué fuerte. Bueno, más que dudar, es hacernos realmente esa pregunta. ¿Cubrí todo lo que necesitaba cubrir? Esa es la pregunta que creo que es más necesaria hacerse tanto en el internado como ya de graduado. Bueno, bien. Siendo médico, ya no. A ver, ¿sientes que has aprendido lo que querías o esperabas del internado? Siento que he aprendido más inclusive de lo que esperaba. Pero también he aprendido cosas que uno diría, wow, no pensé que lo hubiese aprendido, porque no solamente aprendes medicina, aprendes a llevarte con el paciente, aprendes la parte social, aprendes a formar parte de un equipo. A pesar de que institucionalmente nosotros los internos no existimos, por lo menos a nivel del hospital nosotros no somos... Legalmente nosotros no somos parte, sino que somos estudiantes que estamos haciendo pasantías. Pero a la hora de la verdad, formas parte de un equipo médico prácticamente. Entonces sientes que falta como ese toque de cómo llevar un equipo, cómo liderar algo. Cómo... ese es un detalle que he visto mucho, por lo menos en la parte de pregrado. Uno tiende a tener su grupo de amigos, su grupo de estudio, todo lo que tú quieras. Pero al momento de trabajar con un grupo de personas con criterios diferentes, todos pueden tener su criterio formado. Muchas veces, como internos no tenemos votos en esas decisiones, pero sí tenemos sí podemos opinar. Por lo menos para tener una opinión dentro de esas conversaciones, hay que tener un criterio propio. Entonces, hay que saber cómo decir las cosas, a cómo llevarlas, para que primero no parezca que tú estás contradiciendo o llevándole la contraria a esa otra persona, sino que simplemente quieres participar de manera activa. Claro, eso involucra haber estudiado el tema, haber preparado algo, porque te pueden hacer las mismas preguntas, inclusive. Entonces, parte de formar un equipo es eso. Entonces, a la hora de la verdad, aunque uno no tome la decisión final, puede participar un poco activo. Entonces, a veces la opinión conlleva a que ese criterio cambie. O sea que, por ejemplo, si dentro de 2 años eres tú el R1 en medicina interna que está ahí, o sea, y viene el interno así, o sea, con alguna opinión o algo, ¿cuál sería tu reacción, Fíjate, ¿lo escucharías? Siempre hay que escuchar a las personas. O sea, y parte de eso
involucra que no solamente lo escuches su opinión, porque aquí yo he tenido la oportunidad de yo emitir mi opinión y más de una vez se ha tomado en cuenta, inclusive me dicen, cóchale, qué buena opción pusiste, pero también añade la parte de que ahí entra la parte de docente o la parte pedagógica del asunto, que yo puedo emitir la opinión, pero ellos me pueden dar la respuesta que, mira, eso no funciona porque te falta esto, esto y esto. Y ahí uno vuelve a aprender más. Entonces, ese es un buen detalle, o sea, aprendes a manejar eso, porque a veces caemos en la de, mira, pero tiene esto, esto, esto y esto, y debe ser esto, porque sí. Pero la experiencia, las anécdotas, todo lo que tú quieras llevar al área que nos falta a nosotros, que es la experiencia como tal, nos puede revolcar todo lo que podamos opinar. Pero a la hora de verdad eso también es un aprendizaje. Entonces, esa parte de que aunque uno opine, no debemos tomarnos personal que estemos errados. Porque para eso es el internado también. Oye, muy real. Ok. ¿Qué recomendarías cambiar, agregar o quitar a tu experiencia hasta ahora o de lo que podría venir en el internado? ¿En alguna rotación? ¿En algo? ¿Qué agregaría o quitaría? De agregar, yo creo que es difícil decir agregar, porque parte del internado es cierta libertad a la hora de hacer las cosas. Obviamente no podemos hacer cosas, procedimientos que involucren la vida del presidente, digo, claro. eso, pero a la hora de la verdad mucha gente tiene esa libertad, entonces de experiencias. Más que yo agregar o quitarle, le diría a las personas que las experiencias están. Eres tú el que las añade o las quita.